Vamos a crear un script nuevo. Vamos a crear un objeto vacío y vamos a agregarlo. Vamos a abrir este script. Borraremos el método update. Vamos a crear este objeto con sus componentes, pero desde un objeto vacío utilizando únicamente código. Vamos a ver qué componentes tiene. Este componente es un renderizador de sprites. Vamos a nuestro objeto y editaremos este script. Si queremos agregar un componente desde el código, debemos de utilizar el método addComponent o agregar componente. Como vimos en el video anterior, nuestra clase hereda de MonoBehavior, así que tendremos algunas propiedades. La primera será el GameObject. Esta propiedad hace referencia al objeto en donde está el componente. Si nuestro componente está en este objeto, la propiedad GameObject hará referencia a este objeto. Vamos a comprobar esto. Aquí le vamos a poner el nombre de círculo. Vemos que aquí el nombre cambió. Ahora vamos al script y vamos a imprimir ese nombre. Hacemos referencia al GameObject y la propiedad del nombre será name. Guardamos y regresamos acá. Vemos que se ha impreso el nombre del objeto. Entonces sabemos que GameObject hace referencia al objeto. Lo que queremos hacer es en el objeto agregar más componentes. El componente de SpriteRender. Vamos a regresar al código y como les mencionaba, para agregar un componente tenemos que indicar a qué objeto se va a agregar. Después, add component. Y entre el símbolo de mayor que y menor que, vamos a poner el componente que queremos agregar. Aquí vemos que es un sprite render. Todos los componentes tendrán su nombre en código. Algunos es exactamente igual, algunos cambian un poco. En este caso vamos a poner sprite render. Ahí está. Ok, cerramos la función con los paréntesis, punto y coma. Si alguien se pregunta qué es esta declaración, bueno, esto es un método genérico que sí veremos en el curso, pero un poco más adelante. Guardamos, regresamos. Vamos a ver nuestro objeto y a darle play. Aquí vemos que se agregó el componente que le dijimos, pero no tiene ninguna propiedad. Por eso no se ve nada. El siguiente paso es dar las propiedades. La primera propiedad es el sprite, que en este caso es el círculo. Así que vamos a nuestro script y vamos a hacer que en el editor aparezca una variable para asignar el sprite. Como es un sprite, aquí podemos verlo, es un sprite, será de tipo sprite. Guardamos y después queremos agregar este sprite al componente que acabamos de agregar. En este caso, si ponemos GameObject, no podemos asignar la propiedad sprite, ya que esa propiedad no está directamente en el GameObject, sino en el componente. Cuando nosotros agregamos un componente mediante código, podemos guardarlo en una variable. Aquí lo tenemos. Ahora sí, en ese componente vamos a cambiar la propiedad de sprite y la vamos a hacer igual a esta variable que tenemos acá. Regresamos. Ok, ahora seleccionamos el objeto que estamos trabajando y vamos a buscar en dónde está el sprite. Vamos a asignar esta imagen aquí. Ok, ahora sí lo hemos asignado. Le damos play. Podemos ver que ahora tiene el círculo, pero está demasiado grande y de un color blanco. La siguiente propiedad que vamos a cambiar es el color. Ok, regresamos al código y vamos a poner en el componente, vamos a cambiar el color. Esto va a ser igual a un nuevo color y de hecho específicamente el color no es un objeto, es un struct que veremos después. Y entre paréntesis vamos a poner los valores del color. Aquí vemos que se empieza por RGBA. Así que ponemos punto 5, después este y después este. Vamos a poner esos valores aquí. Punto 5, después después este y después este. Son números flotantes, así que pondremos la F. Aquí no es necesario, pero vamos a ponerla. Guardamos, regresamos y vamos a darle play. Ok, seleccionamos el que estamos trabajando, damos play. Listo, ya tiene ese color.
El siguiente paso será hacerlo del mismo tamaño. Para cambiar el tamaño de un objeto, se utiliza la escala dentro del componente transform. Este componente no lo vamos a agregar puesto que todos los objetos lo tienen. Vamos a ver en el círculo tenemos esta escala, que de hecho aquí debería de ser 1, vamos a ponerla. Queremos cambiar este componente. Para buscar un componente dentro del objeto, vamos a hacer referencia al objeto y con el método getComponent. Y queremos buscar el componente de transform. El resultado lo vamos a asignar a otra variable. Y vamos aquí a cambiar la escala de este componente que es el de transform. Como pueden ver aquí, esto es un vector de 3 posiciones, x, y y z. En el círculo tenemos este valor en x, este valor en y en z tenemos 1. Vamos a hacer eso, aquí tenemos que crear un nuevo. Vamos a poner el vector con esta sintaxis. Guardamos y regresamos aquí. Y ahora vemos que este círculo es del mismo tamaño que el otro círculo. Aquí les voy a enseñar un par de truquitos. Cuando nosotros utilizamos getComponent, no es necesario poner el GameObject, podemos quitarlo y de todos modos buscará el componente dentro del objeto. El siguiente truco es que el componente de transform lo tenemos en una propiedad. Esto tiene sentido porque todos los objetos tienen una transform, así que no necesitamos buscarlo con getComponent. Únicamente vamos a asignar el valor de transform. Al igual que GameObject, esta es una propiedad que se hereda de MonoBehavior. Aquí pueden ver que no tiene mucho caso guardar el transform en una variable. Podemos ponerlo directamente aquí. Vamos a poner aquí que esto es el componente de sprite render. Este es el componente de transform. Y el siguiente componente que vamos a poner, el rigid body. Vamos a agregarlo con esta misma sintaxis. Recuerden que es rigid body 2D. Bueno, vamos a hacer la prueba a ver si funciona. Le damos play. Y efectivamente funciona. Pero el círculo se cayó porque falta el último componente que es el collider. Aquí tenemos este collider y vamos a agregarlo por código. Aquí vamos a poner el collider. Vamos a guardar y regresamos a Unity. Vamos a darle play y funciona excelente. Aquí está el collider. Y los dos objetos son casi iguales. Si los valores del collider no se ajustaran automáticamente, tendremos que ajustarlos mediante código. Lo único que falta para que los dos objetos sean iguales es que en este objeto tenemos este componente que es el que lo crea. Entonces hay que quitarlo. Para quitar un componente vamos a utilizar el método destroy. Aquí algo interesante es que si nosotros le pasamos el GameObject, guardamos, le damos play, el objeto se destruye porque estamos destruyendo el objeto. Bueno, así se destruyen objetos, pero no es lo que vamos a ver hoy. Queremos destruir este componente, el componente en el que estamos trabajando. Una forma de hacerlo sería buscarlo. Podemos usar getComponent. Y el componente que estamos buscando es este. Se llama component. Otra forma de destruir el componente en el que estamos trabajando es utilizar la palabra this. This se refiere a este objeto, el objeto en el que estamos trabajando. Guardamos, regresamos, le damos play. Y así es como, con código, podemos convertir un objeto vacío en cualquier objeto. Ahora vamos a duplicar este objeto y vamos a cambiarlo un poco más para acá
Vamos a cambiarlo de nuevo. Un poco más para acá, guardamos. Al darle play. Excelente, tenemos tres objetos iguales. Estos objetos se pueden crear de otras formas, pero aquí como estamos viendo programación, por eso los creamos utilizando código. Bueno, ya vimos que todos los componentes que tengamos aquí tienen una clase y se comportan como un objeto, así que tendrán su representación dentro del código. Vamos a hacer un último ejercicio. Vamos de momento a eliminar los objetos que creamos con código y vamos a duplicar este objeto. Ahora crearemos un objeto vacío y vamos a agregarle un nuevo script. Vamos a crearlo ahora. Seleccionamos el objeto vacío y agregamos este componente. Lo que queremos hacer es cambiar la escala de gravedad de estos tres objetos. Para cambiar la escala de gravedad, deberíamos hacer referencia a ellos en el componente Rigid Body y justamente esta propiedad, escala de gravedad. Podemos cambiarla aquí, pero de eso no se trata este curso, así que vamos a hacerlo por el método difícil. Aplicar el script. Este método vamos a utilizar, de hecho, el método update. Tenemos aquí los tres objetos a los que les vamos a cambiar la propiedad. Entonces, desde este código, como está agregado a otro objeto, no podemos acceder a ellos. Si utilizamos GameObject, como en el caso anterior, estaríamos accesando al objeto, pero a donde está el script, y el script está en un objeto vacío. Así que vamos a traer los otros objetos mediante referencia. Vamos a crear tres variables. El tipo será GameObject. Serán tres variables de este tipo. Guardamos. Regresamos. Vemos que tenemos los tres campos. Aquí están. Aquí vamos a asignar estos objetos. Vamos a arrastrarlos aquí. Dos y el tercer objeto. Ok, ahora tenemos la referencia. Regresamos al código y vemos que cuando nosotros ponemos GameObject1, tenemos acceso al método getComponent. Aquí vamos a buscar el RigidBody. Y lo vamos a guardar en una variable. Del caso anterior, tal vez recuerden que podemos poner este método así, pero en este caso no es lo que queremos hacer, ya que si no especificamos el objeto, por defecto se va a buscar el componente en el objeto donde esté el script. Y en este caso, en este objeto, como es vacío, no tenemos ningún componente de ese tipo. Aquí tenemos que especificar en qué objeto queremos buscar el componente. Vamos a buscar los tres componentes. Ahora vamos a crear una variable de tipo flotante que aparezca en el inspector para poner la gravedad que queremos asignarles. El valor por defecto será 1. Ahora vamos a cambiar la gravedad de estos tres objetos. La propiedad para cambiar la gravedad es exactamente Gravity Scale. Vamos a regresar. Vamos a asignar la gravedad de 0. Vemos que los objetos se mueven, pero no caen porque la gravedad es 0. Vamos a ponerle un 10. Si recuerdan, el método start se ejecuta al iniciar el objeto. Si nosotros quisiéramos que la gravedad cambiara continuamente, tendríamos que poner el cambio en el método update para que en cada fotograma se esté actualizando. Así que vamos a poner el cambio de la gravedad en este método. Aquí lo vamos a borrar. Aquí nos marca un error porque las variables están declaradas en este método y no las vamos a poder utilizar aquí abajo. Esto se debe al ámbito de las variables que veremos exactamente en el siguiente capítulo. De momento solo hay que ponerlas en esta parte, en la parte de la clase. Como no queremos que aparezcan en el inspector, no vamos a poner esta sintaxis, únicamente la variable.
Aquí no podemos declarar con la palabra var, tenemos que especificar el tipo. Ok, aquí ya no es necesario volverla a declarar. No borramos y ahora tenemos acceso en los dos métodos a las variables. Vamos a guardar. En el método start se van a buscar los componentes y en el método update se van a estar actualizando el valor de la gravedad. Estas sentencias las podríamos poner acá e igual funcionaría, pero no tendría sentido ya que basta con buscar el componente una vez. No es necesario buscarlo en cada fotograma. Esto únicamente afectaría el rendimiento. Ahora daremos play. Bueno, vamos a iniciar la gravedad con el valor de 0. Le damos play. Y vemos que la gravedad es 0, pero están cayendo muy despacio. Vemos que en los círculos la escala de la gravedad es 0, pero entonces ¿por qué están cayendo? Bueno, esto tiene una explicación algo complicada, pero empieza así. Cuando nosotros empezamos los objetos, tienen de escala de gravedad 1, así que en el primer instante en el que inicien, van a empezar a caer. En el siguiente instante se va a ejecutar nuestro código y va a cambiar la gravedad a 0, pero como la gravedad antes era 1, va a tener un poco de impulso hacia abajo. Aquí no tenemos en cuenta la fricción del aire, así que seguirán cayendo. Si quieren arreglar esto, vamos a seleccionar los tres círculos a la vez y vamos a cambiar la escala de la gravedad que inicia en 0. Vamos a darle play y vemos que ahora sí no caen los círculos. Entonces vamos a empezar a cambiar este y podemos ver que efectivamente podemos pasar la negativa. Ahí está, negativa. En esta parte tenemos la referencia a los objetos. Y teniendo esa referencia buscamos los componentes. Para este caso en específico únicamente vamos a modificar el componente de Rigid Body. Así que podemos hacer la referencia directamente. Entonces en vez de tener aquí una referencia a un GameObject, vamos a ponerla a un Rigid Body. Estas variables ya no las vamos a usar. Como tenemos la referencia directa, no va a ser necesario buscarlo. Y aquí tenemos ahora las variables para asignar los Rigid Body. Arrastramos el objeto y automáticamente va a seleccionar el componente Rigid Body. Damos play y podemos ver que funciona de la misma manera. Esta es una forma más directa de hacer la referencia si nosotros solamente vamos a utilizar un componente. Si vamos a utilizar, aparte de Rigid Body, tal vez el Sprite Render, el Collider, tal vez sea más fácil poner la referencia al objeto y en el código buscar los diferentes componentes. Esto dependerá de cada caso.